Bueno, le damos la bienvenida a Facundo Moyano, el diputado. Hola, ¿qué tal, Facundo? ¿Qué tal? Enrique Zuleta Puceiro, analista Poligo. En principio, concisos, una reflexión respecto del discurso del presidente, una apreciación global. La verdad que yo tengo una apreciación negativa. En principio se entiende que el presidente tenga que dar un mensaje optimista, es natural, no puedo hablar de una cosa que es natural al discurso de un presidente, pero la realidad es que en cuanto al diagnóstico esperaba que reconozca y que tenga una autocrítica profunda acerca de, por ejemplo, los indicadores sociales que empeoraron todos en el 2016 respecto al 2015. Después, datos que no son tales. Después, un discurso cargado de una expectativa que me parece que no es acompañado por lo menos las tendencias o la realidad, ¿no? Habla de un 12 o un 17% de inflación. La inflación es cierto que está bajando, pero también es cierto que baja el consumo, que cae la actividad, que cae la industria. Esto es una realidad que no fue marcada por el presidente. Entonces, ¿por qué hago tanto hincapié en el diagnóstico que tiene que ser cercano a la realidad, o más precisamente que tiene que estar de acuerdo a la realidad? Porque si el presidente hace un diagnóstico de acuerdo a la realidad, es posible que los problemas se vayan solucionando. Ahora, si dice que la Argentina se está poniendo de pie cuando hubo 200.000 despidos, un 40% de inflación, una merma del poder adquisitivo de entre 8 y un 10%. Sí, recesión, cierre de Ahora, comercio, A fábrica. ver, el déficit fiscal fue el más alto de los últimos 12 años. Digo, esto es un dato que hay que tener en cuenta. Era uno de los principales puntos que el gobierno de Macri iba a encarar, el déficit fiscal. Bueno, fue el más alto de los últimos 12 años. Entonces digo, me parece que partiendo de no reconocer los problemas es muy difícil empezar a solucionarlos. Bueno, después, es paradójico escuchar esto cuando una de las frases que fue caballito de batalla hoy es que hubo menos relato y más verdad. Lo que veo, coincido con las expectativas o lo que exige el mercado internacional respecto a las inversiones que pueden llegar a venir, ¿no? Lo que buscan de un presidente es que pueda llegar al consenso político, que medianamente lo ha logrado en el Parlamento el año pasado, porque nuestra fuerza ha acompañado leyes claves, más allá de que en muchos casos fue crítica, siempre constructiva, y ha aportado mucho desde lo parlamentario, desde lo político en realidad. Hoy nos encontramos con un presidente que con el discurso apunta a la grieta, o sea, apunta a la grieta, habla de 12 años de despilfarro y corrupción, habla de que la obra pública es sinónimo de corrupción. A ver, se entiende... Pero es una realidad objetiva. Sí. Pero la grieta Sí, está mal. No, yo lo de los 15 años no sé si es una realidad objetiva. No, Me pero de parece la que, corrupción y sí, de de la la corrupción. infraestructura sí, Facundo. No, bueno, sí, claramente digo, y eso tiene que ser el canal de la justicia. Ahora, digo, el presidente está sospechado, digo, en muchos casos de una gestión por lo menos... y ya tiene 3 imputaciones empantanada. formales por negociaciones Está incompatibles claro, con la digo, función entonces pública. digo, me parece que en ese sentido el presidente debería haber sido más cuidadoso. Después dice, vamos a sacar, ya hablé con la Oficina Anticorrupción, digo, parece que ahí también hay algo que queda en duda, ¿no? Porque la Oficina Anticorrupción es justamente con Laura Alonso la indicada, y es a partir de un decreto del presidente que se puede regular O sea, vos decís la que posible si esto lo corrupción. hubiese dicho en la anterior apertura de sesiones ordinarias tendría Digo, otra validez. me parece que ahora tendría que haber hecho una autocrítica, Y no aunque es la post hizo. facto, como dicen los Está sociólogos. ahora el tema de Avianca, digo, la cuestión de la condonación de la deuda al correo ya más o menos dio un paso atrás, que eso también es llamativo. Perdón, esto que vos decís que el discurso de Macri apuntaló la grieta o profundizó la grieta, ¿entendés que es una posición deliberada para polarizar en orden a lo electoral con Cristina Fernández de Kirchner, lo que impediría que el Partido Justicialista haga una presentación diferente a lo que se vio el otro día, el viernes pasado? ¿O por el contrario es una devolución en un contexto que es muy agresivo políticamente, digamos? No, Yo creo que... no tenés que inventarla la grieta, la grieta está por menos que la fogonees. Pero desde el presidente de la Nación, que es la autoridad máxima institucional del Estado, me parece que sí se puede alimentar o se puede profundizar. Lo que yo creo que son las dos cosas. Primero, la cuestión electoral. Al gobierno le conviene polarizar. Y después, lo que le ha servido, lo único que le ha servido, lo único que hizo bien el gobierno del año pasado, digo, y yo me baso en el INDEC y en los, o sea, lo que dicen los ministerios, o sea, el oficialismo. Porque empeoró todo, está claro, eso no hace falta inventar nada, porque una de las cosas que hizo bien es clarificar el tema de la cifra. Después otra de las cosas que ha sabido aprovechar es la corrupción del kirchnerismo. Entonces sigue haciendo hincapié sobre eso. Pero como decía el señor encuestador, la realidad es que va perdiendo margen eso. Pues ya la sociedad, digo, necesita respuestas. Digo,
hoy lo dijo el presidente, no llega a fin de mes. Digo, hay una situación muy precaria respecto a la vivienda, respecto a los salarios que siguen bajando. Yo no creo en la expectativa de inflación que dice el presidente, por ejemplo. Y no dice cómo va a llegar la Argentina a tener un 12 o un 18% de inflación. Se le viene un martes 7 de aquellos, porque el martes va a tener los docentes en la calle, el ciclo lectivo que no comenzó, la CGT en la calle, etcétera, etcétera, en ese etcétera. sentido yo quería también hacer una referencia, ¿no? Recién la escuchaba a María Eugenia Vidal decir, sabemos que más allá de lo que salga de la negociación, del salario, de la paritaria docente, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, dice, sabemos que merecen un mejor salario, su reclamo es justo. A diferencia de un presidente como máxima autoridad que dice, hace una chicana barata a un dirigente sindical, que te puede gustar o no, digo, pero el presidente tiene que estar por encima de cualquier conflicto sectorial, porque es el presidente de la nación. Entonces, me parece que en ese sentido, y eso no sé si estaba en el libreto, no sé si estaba en el discurso, me parece que en ese sentido hay un grado de responsabilidad importante por parte de Macri.